Bienvenidos a este módulo de visión. Qué gusto poder estar con ustedes compartiendo este tema maravilloso de visión. Lo primero que necesitamos es entender qué es visión. Visión, diríamos, es sencillo de identificar, pero la visión apunta a cómo me veo yo en un futuro. Y cada uno de nosotros puede plantearse cómo se ve en el futuro. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo? Y si planteamos desde ahí la visión, ¿cómo plantear la visión desde la iglesia? ¿Cómo veo yo mi iglesia? Entonces deberíamos de empezar cómo ve el autor de la iglesia a su iglesia. Y el autor de su iglesia a su iglesia, ¿cómo la ve? Lo dice claramente en las Escrituras. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la primera visión de Dios hacia su iglesia, hacia el mundo entero, es que ninguno perezca. Entonces, si ninguno perece, pues todos serán iglesia. Entonces la visión es que todo el mundo sea iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ya si usted ha sido convocado, es salvo, hay otra visión. ¿Cuál es la visión? La otra visión es que la voluntad de Dios es que todos los llamados sean santos. ¿Qué significa esto de santo? ¿Qué significa la santidad? Y la santidad es simplemente ser apartados para el servicio. Hemos sido apartados para servir. Eso es santidad. Santidad no tiene nada que ver con el pecado o no pecado, porque el pecado está intrínseco en el ser humano. Somos pecadores por naturaleza. Entonces la visión la tengo que plantear no desde mi punto de vista, cómo veo yo la iglesia, porque desde mi punto de vista humano, la iglesia la veo como una estructura, como un organismo, o quizás como una organización. Depende de cómo tú estés planteando el problema. Y el problema, la verdad, no es mío, porque es que yo no soy el dueño del universo. El dueño del universo es Dios, y a quien debo plantearle el problema, o de quien debo escuchar el planteamiento del problema, es justamente de Él. ¿Qué es o cuál es la visión que Él tiene? Y la visión, dijimos inicialmente, es que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y luego dice, y la visión, es decir, la voluntad de Dios es que sean santos, apartados para Dios. Así que nos empezamos a plantear, listo, si esa es la visión, ¿cómo desarrollar la visión? Hay dos formas para desarrollar la visión, a la manera de Dios o a mi manera. No hay nada más. Y esto ha sido desde el principio, desde el Génesis, desde la misma creación. Dios ha planteado. Dios tomó a Adán y a Eva, los colocó en el paraíso y les dijo, fructifiquen, llenen la tierra, sojuzguen la tierra. Y colocó algunas limitantes. Es más, para ser exacto, una sola limitante. De todo árbol del huerto podéis comer, menos del que se encuentra allí, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí comienza todo. O hago las cosas a la visión y a la voluntad de Dios, o hago las cosas con la visión y la voluntad del hombre. Así que Adán, todos lo sabemos, hizo las cosas a la visión del hombre. Tomó del árbol, fue entonces expulsado de la primera visión de Dios, la visión del paraíso. Así que él es expulsado, sale y deja otras normas establecidas. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y al establecerlo, todos tenemos que hacerlo. Y encontramos ahora a Abel y a Caín. Y cada uno de ellos presentó ofrenda a Dios. Y las dos ofrendas
cumplían con las características humanas, pero una de ellas cumplía con las características de Dios. Es por eso que la ofrenda de Abel es vista y la de Caín es desechada. Porque Caín presentó ofrenda, claro, los mejores frutos, pero eran incruentos, era un sacrificio incruento. Así que comienza nuevamente la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios, la visión del hombre versus la visión de Dios. ¿Cómo quiere Dios ver? ¿Qué es lo que Dios quiere ver? ¿Y qué es lo que yo como hombre quiero ver? Y como última ilustración podemos ver después del diluvio, esa generación maligna, perversa que se perdió en el diluvio, salen del diluvio y Dios vuelve otra vez a entregar la orden a Noé. ¿Cuál es la orden? Fructifiquen, llenen la tierra, expándanse. Y poco tiempo después, ¿qué vemos? A todos los hombres reuniéndose en un solo lugar y diciendo, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo y ojalá, porque ellos dijeron, y pongámonos un nombre por si acaso fuésemos esparcidos. Entonces la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. La voluntad del hombre es, quedémonos aquí, estémonos quietos, crezcamos hacia arriba, hagamos las cosas a nuestra manera. Y Dios está diciendo, espárzanse, lleven el fruto, crezcan, multiplíquense, que corra la palabra por todo el mundo y nosotros que corra la palabra solamente en nuestro lugar. Qué situación tan complicada. Porque cuando el Señor Jesús vino, fue el sacrificio sustituto perfecto en mi lugar y me da entrada a ese lugar santísimo, también dejó una instrucción: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las etnias, cumpliendo con ello. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hacemos? Otra vez nuestra voluntad. Dejamos de esparcirnos, dejamos de crecernos y comenzamos a juntarnos y a aplaudir a las grandes y a las mega iglesias. No estoy en contra de ello. Maravilloso, siempre y cuando cada uno de nosotros podamos estar cumpliendo con la visión de Dios. La visión de Dios es llenar la tierra. Y ahora confundimos muchas veces la visión con la estrategia. Y por eso entonces, ¿cómo desarrollo la visión? Pues desarrollar la visión la desarrollo ejerciéndola, cumpliéndola, memorizando la visión, qué es lo que Dios ha dado para que yo haga, y comienzo entonces a trabajar lo que Dios ha dado para que yo haga, en la manera como Él lo ha planteado. Diferente a lo que nosotros, con lo que nosotros confundimos frecuentemente, que es la estrategia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer en la estrategia? La visión es cómo me veo más allá cuando he hecho la tarea, cómo me voy a ver en 5, en 10, en 20 años. Usted lo puede ver a la luz de las escrituras. E incluso uno puede llegar a ver que casi que está cumplida la profecía, casi que está cumplida la visión de Dios cuando dijo que no vendrá aquel hasta que no haya pasado la apostasía, y es lo que estamos viendo en estos últimos días. Apostasía terrible. Gente que ha apostatado de la fe, que ha ido en pos de religiones, de dioses, de ídolos y demás. No necesariamente físicos, no necesariamente imágenes, sino aún en nosotros mismos buscando idolatría a través de servicio. Entonces, ¿cómo desarrollo la visión? Ejercitándola, enviando, enviando a predicar, enviando. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, mi misión es enviar. Y las estrategias, hay muchas. Hoy
este encerramiento en el que por una u otra razón hemos entrado, nos da la oportunidad maravillosa de abrir la puerta de los hogares a través de la tecnología. Y podemos llegar a la tecnología, perdón, por la tecnología, llegar a los hogares y empezar a expandir. Entonces, busquemos la forma de cumplir a través de los medios la estrategia de alcanzar y busquemos la estrategia para santificar, porque esta sería. Ahora, ¿cómo sostenemos esa visión? Porque el asunto no es tanto que tengamos la visión, el asunto no es que lo pongamos por obra, el asunto es que la visión se sostenga. Y la visión se va a sostener en primer lugar en oración. En primer lugar, debo de estar dependiendo de quien está planteando la visión. Y quien plantea la visión es Dios. Y no debo desprenderme de su lado. Él es el motor, Él es la fuente, Él es la directriz. Él es quien me dice hacia dónde voy, cómo voy y qué debo hacer. Entonces, sostenerlo es en una comunicación perfecta. ¿Cómo comunicar la visión? Hombre, tenemos que estar constantemente hablando, dialogando entre nosotros. ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y debo de estar evaluando mi vida, mi ministerio, lo que yo estoy haciendo, si cumple o no cumple con ello. Esa es la razón por la que yo estoy aquí. Si yo cumplo o no cumplo la misión. ¿Y qué debo hacer entonces para que esta visión sea impregnada? Pues debo ser ejemplo. Muchas veces nosotros decimos, vaya, pero nos cuesta ir. Y necesitamos estar constantemente en la tarea. Es una tarea ardua, una tarea difícil, es una tarea complicada, porque no todos nos copian. Máxime hoy cuando en muchos de los escenarios es visto esto que hacemos como un negocio, porque lo hemos llevado a tal punto donde ya titulamos, reverenciamos y demás a los líderes. Entonces hacemos esto y al hacerlo, pues la gente no ve lo puro, lo pulcro, lo que estamos haciendo con la visión verdadera, sino que está viendo el negocio que estamos tratando de hacer. Es así que nosotros necesitamos, a pesar de que sea ardua, a pesar de que sea compleja la tarea, a pesar de que tengamos cambios, porque a veces los cambios que se generan a nuestro alrededor pareciera ser que nos mueven el piso, pero si nosotros miramos esta visión desde el principio, desde el comienzo hasta el día de hoy, ha dado resultados. Ahora, ¿cuál es el problema? Es el problema que se planteaba el profeta Oseas, porque el profeta Oseas decía, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La visión perece cuando el conocimiento se desvanece. Y si yo he dejado de centrar la visión en lo que es la visión de Dios y la he colocado en lo que es mi visión, y estoy llevando mi visión, estoy autorizando a las personas a hacer lo que yo creo y lo que estimo conveniente, entonces lo que es la visión de Dios y el conocimiento de la visión de Dios, pues se va a desvanecer. Ahora, ¿cómo puedo conocer la visión de Dios? Pues conozco la visión de Dios a través del conocimiento de Dios. Así que como líder, yo digo como subpastor, no como pastor, porque a veces nos damos un título maravilloso cuando el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces yo soy simplemente un subpastor, soy el segundo en la iglesia, no el primero. El primero es él, el dueño. Decimos aquí en Colombia el dueño del aviso. Y el dueño del aviso es el Señor. Y yo soy simplemente un segundo. Pero ¿cómo puedo hacer que las personas que están siguiendo puedan continuar haciendo esto? ¿Cómo podemos permitir que ellos sigan en la visión? Pues la única forma es que ellos
también conozcan a Dios. Entonces la misión mía es ayudarles a conocer a Dios de tal manera que puedan conocer su visión. Y al conocer su visión, entonces podemos hacer que esta visión sea sostenible. Hoy hablamos mucho de negocios sostenibles. Entonces, hablamos de un negocio y hablamos en particular en la vida económica y decimos, bueno, vamos a comenzar con un proyecto y lo que buscamos del proyecto es que sea autosostenible, que perdure. Es lo que buscamos en un negocio. Pero aquí estamos buscando no un negocio, sino estamos buscando la tarea más loable del mundo, que es seguir la visión de Dios, seguir la tarea que Dios nos ha encomendado, la tarea que Él ha establecido desde el principio, que la voluntad de Él es que no perezca ninguno, que todos procedan al arrepentimiento y luego que todos sean santificados. Esa es la tarea, esa es la misión, conociendo a Dios, conociendo la tarea de Dios, poniendo por obra la tarea de Dios y comunicándolo en la universidad cuando dicto clases con mis estudiantes, con mis compañeros. Debo de estar constantemente comunicando la visión, transmitiendo la visión, enseñando la visión, buscando los medios para que estas personas sean alcanzadas, sin cambiar absolutamente el lenguaje, sin cambiar absolutamente lo que es la tarea fundamental, porque ese es el problema. A veces cambiamos porque confundimos visión con estrategia. Las estrategias cambian, la visión no. Yo puedo hacerlo de muchas maneras y puedo buscar la mejor manera. Es interesante que hace unos años atrás, cuando comenzó a salir la televisión, nuestros predicadores decían, esa es la caja del diablo. Sin embargo, hoy esa caja del diablo es utilizada por muchos de los que la llamaron caja del diablo para hacer la tarea, para usar la estrategia. Muchos se han opuesto a lo que es el Internet, porque también es el instrumento del diablo. Y entonces hoy hacemos uso de esta herramienta para poder completar y alcanzar. Cada movimiento nos produce un cambio, pero de estrategia, no de visión. La visión permanece, la visión debe permanecer, es la visión de Dios. Si tú cambias la visión de Dios, entonces ya no es la visión de Dios, ya no es la visión de la iglesia, ya es la visión tuya, es la visión quizás de tu misión, más no de la iglesia. La iglesia es establecida, formada por Dios. Él es el que ha dado los parámetros y la visión para ella. ¿Dónde encontrarla? En las hojas de la Biblia, en las hojas de la Escritura. Ahí la podemos encontrar. Quiera Dios que podamos entender la visión de Dios desde el punto de vista de Dios y aplicarla alcanzando a los hombres para Dios. Esa es la idea. Dios les bendiga. Muchas gracias.